ocultos y seguidores satánicos, en algún lugar de la carretera de Kansas, un policía llamado Mike sigue discretamente un vehículo extraño, obligando al conductor a detenerse. Al acercarse al vehículo, resulta que Mike no tenía intención de detenerlo, sino que pensó que tenía problemas con el motor. Mientras revisaba su licencia y documentación, llega otro policía. Es Jane, la esposa de Mike. Ella quiere quedarse, pero él se niega y dice que él se encarga. Jane se marcha, pero se detiene a mitad de camino. Cuando da la vuelta, Mike es arrastrado al vehículo y disparado por el conductor, quien escapa inmediatamente. Mike es llevado al hospital, donde fallece. Las noticias informan de una serie de asesinatos cometidos por una persona conocida como el asesino satánico, debido a los símbolos ocultistas que suele dejar en las escenas del crimen. Estas muertes se han registrado en California, Nevada, Utah, Arizona, así como en Nuevo México y Colorado. El asesino de Mike resulta ser el asesino satánico y aún no ha sido capturado por las autoridades. Asesina a una farmacéutica y saquea la tienda en busca de diversos medicamentos. Al día siguiente, le informan a Jane que el asesino de su esposo mató a una mujer y le robó su identificación, sin dejar rastro. La policía la obliga a someterse a terapia para asegurar que esté psicológicamente apta para continuar con su trabajo. Ella no está contenta con esto y desea salir a buscar al asesino satánico que acabó con la vida de Mike. Es conocido por desmembrar o decapitar los cuerpos de sus víctimas. Se han descubierto sus crímenes a 100 millas al este de Kansas City, con 7 personas asesinadas solo en el estado de Illinois. Jane se obsesiona con rastrear al asesino y llevarlo ante la justicia. Muchos creen que el asesino se dirige al norte, hacia la frontera con Canadá. Jane se prepara para darle caza, pero su amiga insiste en que abandone su obsesión, ya que podría tener consecuencias fatales. Ella se niega a rendirse, empaca su rifle y abandona Kansas. En un motel, Jane descubre que está embarazada del hijo de Mike. Se da cuenta de que tal vez debería renunciar por la seguridad de su hijo, pero decide continuar. Jane prosigue una intensa investigación sobre el asesino. Llega a Illinois, donde logra localizar una oficina del FBI. Se reúne con un agente y le ruega que la deje participar en la investigación del asesino, ya que su esposo fue asesinado por él. Desafortunadamente, el agente rechaza su petición y le pide que regrese a casa. Esto es inesperado, pero entonces, una agente, Becky Collins, presente durante la conversación de Jane con su jefe, se ofrece a compartir información crucial con ella. Becky le muestra a Jane varios asesinatos cometidos por el asesino, y Jane descubre un patrón que podría usar para rastrearlo. Obviamente, viaja a un destino específico y deja un rastro de cadáveres. El asesino tiene una misión que lo lleva a dirigirse hacia el este, de motel en motel, a veces pasando todo el día en un mismo lugar. Cuando Jane le pregunta a Becky cómo sabe que el asesino se ha estado escondiendo en moteles, Becky la lleva a uno, la escena del crimen donde el asesino mató a varias personas y usó su sangre para dibujar símbolos en la pared. Se insinúa fuertemente que el asesino es un predicador satánico asesino llamado Richard Joshua Reeves, quien mantuvo a su congregación como rehén y luego los asesinó. Se dice que murió en prisión, pero con los acontecimientos actuales, esta información podría ser falsa. El asesino sigue viendo reportajes sobre sus crímenes en la televisión, lo cual le complace, especialmente cuando los asesinatos de los miembros de su iglesia vuelven a aparecer en la pantalla después de muchos años. Jane deduce que el asesino está inspirado en Reeves, y por las distancias que ha recorrido, en 1 o 2 días estará en algún lugar entre Columbus, Ohio y Wheeling, Virginia Occidental. Esta es la mejor oportunidad que tienen para atraparlo. Becky le dice a Jane que hay una pequeña empresa de construcción y demolición cerca de Kansas City donde robaron una cantidad de explosivos. El asesino llega a una iglesia donde se encuentra con un sacerdote católico que, al verlo, lo confronta. Sin embargo, el asesino se dirige directamente al confesionario. Cuando el sacerdote va a escuchar su confesión, lo apuñala y bebe su sangre. Se ve al asesino conduciendo por una autopista cuando encuentra un vehículo supuestamente averiado. Al principio parece ignorar por completo a los conductores, pero pronto se detiene en el bosque, se pone la máscara y saca un mazo. Le aplasta la cabeza al conductor. La novia del fallecido huye e intenta detener un camión que se aproxima, pero este pierde los frenos, la aplasta y explota. El asesino usa la sangre de la víctima para dibujar su símbolo satánico una vez más. Jane continúa siguiendo la ola de asesinatos del asesino, que comenzó en la costa oeste y se extendió por el medio oeste. Ve los reportajes sobre sus crímenes en la iglesia y cómo afirmaba que el sacrificio humano era necesario para cumplir con sus obligaciones con Satanás. La policía de Harrisburg allanó la iglesia y logró capturar a Reeves con vida. En 2004, se enfrentó a una sentencia de muerte y finalmente encontró su fin cuando fue abatido a tiros mientras atacaba a un guardia de prisión. Llega a Nebraska, donde le da a la recepcionista de un motel la descripción de una persona que podría ser el asesino. El anciano recuerda a un hombre que coincide con la descripción y le da las llaves de su habitación. Ella le dice que llame a la policía. Jane se acerca sigilosamente a la habitación y logra entrar.
Encuentra un anuncio en el periódico que se asemeja a una organización satánica. El asesino irrumpe y la agarra. Se enzarzan en una intensa pelea. Él la arroja por la ventana, recoge sus cosas y se marcha por la parte trasera. Jane comienza a rastrearlo utilizando periódicos. Ella supone que él busca un contacto en esos periódicos y que podría tratarse del lugar al que se dirige. El asesino llama al número del anuncio diciendo que busca amigos que compartan su afición por la discreción. Necesita ayuda para encontrar a alguien. Esa noche, el asesino llega a la puerta y Marvin lo recoge y lo lleva a ver al señor Pendleton, el dueño de la mansión satánica, donde pretende obtener información importante. Durante la cena, Pendleton le dice al asesino que Marvin lo ayudará en su búsqueda. Le explica que Satanás gobierna este mundo y que los verdaderos creyentes no son los reclutas, sino aquellos que buscaron la fe por sí mismos. Después de la cena, el asesino le da a Marvin una descripción de la persona que busca. Esa noche, el asesino, que ahora se cree que es Richard Reeves, ve a Jane en la televisión y dice que si tuviera la oportunidad de ayudarlo a encontrarlo, lo haría con gusto. En consecuencia, Richard le deja un mensaje a Jane y le asegura que le dejará algunas piezas nuevas de su obra por el camino. Por la mañana, Marvin regresa con la dirección de Leonard Wilkes, el gerente de una central nuclear en Harrisburg, Pensilvania. Antes de irse, ve a Pendleton y sus seguidores preparándose para un ritual satánico. Marvin lleva a Richard hasta la puerta. Se pregunta por qué el asesino se va de repente sin dar las gracias. Aunque Marvin no sabe que Richard es el asesino, cuando Richard le dice que abandone la mansión o muera, se da cuenta de que es él. Richard perdona a Marvin porque no es como los demás. Le entregó la información que tenía a los federales y a las autoridades, pero nadie la tomó en serio. Les contó sobre los asesinatos en la iglesia y que ahora hay músicos que componen canciones inspiradas en Richard, cuya iglesia se ha convertido en un lugar de peregrinación para aspirantes a satanistas. El asesino llegó a la casa de Leonard, entró en su garaje, sacó un montón de dinamita y esperó hasta que Leonard llegó a casa con su esposa. Los confrontó. Hoy se conmemora el 28 de marzo, aniversario del desastre de 3 Mile Island, la peor catástrofe nuclear civil en la historia de Estados Unidos. Jane se dio cuenta de que Richard había robado 2 libros, N.I.T., de una biblioteca, cuando el núcleo de uranio de la central nuclear de Harrisburg se fundió parcialmente, liberando radiación sobre Pensilvania y los estados vecinos. En última instancia, se revela que el objetivo del asesino es destruir la planta de Harrisburg operada por Leonard mediante una autodetonación en una misión suicida para abrir las puertas del infierno y apaciguar a Satanás. Obliga a Leonard a regresar a la planta. Tras entrar, libera a su esposa y toma a Leonard como rehén, arrastrándolo al interior de las instalaciones con la intención de usarlo para acceder a la sala de control. Jane llega a la planta y alerta a los guardias de seguridad sobre la brecha. Juntos, entran con Jane a las instalaciones, movilizando a más personal para hacer frente a la brecha. Richard elimina a tiros cualquier amenaza a su misión y luego usa a Leonard para entrar en la sala de control. Cuando las autoridades llegan a la puerta, está cerrada. Consigue que Leonard active la secuencia nuclear y luego lo asesina. Jane les dice a las autoridades que Richard es el asesino y que pretende usar explosivos para destruir las instalaciones. Intentan entrar, pero esto les tomaría minutos y para entonces, todos estarían muertos. El asesino se quita la camisa y se corta, usando la sangre para dibujar su símbolo. Tienen que entrar de inmediato, pero como no hay forma de acceder, se hace necesario evacuar toda Pensilvania inmediatamente. Por suerte, un guardia le dice a Jane que podría haber otra salida. La lleva a una habitación trasera con una ventana que da a la sala de control. La ventana es a prueba de balas. El asesino levanta la vista y ve a Jane, pero continúa con sus rituales. Ella abre fuego contra la ventana con la esperanza de que varios disparos la atraviesen. Jane logra entrar y consigue incapacitar al asesino disparándole. Cuando las autoridades finalmente irrumpen, lo encuentran rodeado pero inconsciente. Resulta que el asesino de 3 Mile Island es, de hecho, el asesino satánico Richard Reeves. Lo llevan a una prisión en el Valle de la Muerte, donde se revela que es Richard Reeves. Jane sigue traumatizada por lo sucedido. Se prepara para tener a su bebé después del incidente. El FBI había negado que Reeves estuviera vivo porque había recibido un disparo en la cabeza, pero la realidad es completamente diferente a sus conclusiones.